no hay problema, pueden no comprimirlo. Lo que tienen que hacer es arrastrar los archivos que ustedes quieran subir a la tarea, ¿sí? O sea, ustedes en la parte de actividades tienen la que dice clase 1, ahí hacen clic en ese hipervínculo y eso los lleva a como si fuese, no sé muy bien cómo lo ven ustedes, porque yo no lo veo de la misma forma, pero creo que es Sí, como si está fuese para un arrastrar y mail. soltar. Sí, arrastrar ¿Cómo? y soltar o adjuntar. Arrastrar y soltar Claro, o adjuntar. Eh, Tiene las dos formas. Moodle. perfecto, sí, Flavia, ahí vi tu comentario, no hay ningún problema, pueden hacer eso también, subirlo a un GitHub y mandar el link del GitHub y yo lo veo ahí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuántos somos? Ahí está, ahí somos varios. 28. Bueno, vamos a empezar entonces a compartir pantalla y vamos a continuar un poco con lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, ¿sí? La clase pasada, esperen que abro las de Apos. La clase pasada habíamos llegado hasta em, a ver, vamos a verlo en las de Apos mejor. Acá. Habíamos visto condicionales y Sí, habíamos eso, visto habíamos llegado hasta los switch. ejemplos. Y Ok, sí, sí, hasta switch creo que fue el último ejemplo que vimos. bien. ¿Alguno quiere hacer un repaso de algo de la clase pasada que no haya entendido bien o algo? Fíjense que acá en esta diapo yo la modifiqué y le agregué también como otro ejemplito más, ¿sí? Esto lo subí ya modificado, porque estaba medio, no me gustaba mucho cómo estaba puesto este ejemplo, entonces lo dividí en dos, ¿sí? Un if-else normal y un if-else anidado. Después, ¿qué más? Eh, bueno, hasta ahí habíamos llegado. Método main, habíamos hablado un poco de qué se trataba, porque cuando abrí el IDE para mostrarles los ejemplos, lo mencioné. Y nos quedaba esta parte de paradigma orientado a objetos. Bien, ¿alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de paradigma orientado a objetos o tiene una idea de esto? Supongo que sí, porque la parte uno un poco ya vieron Java. No sé si hablaron de esto en la parte uno de la Sí, orientación a objetos. básicamente, profe, sería como nosotros armar nuestros tipos, por así decirlo, y esos tipos nosotros le podemos como enviar mensajes para obtener lo que nosotros queramos en ese momento. Bien, muy bien, Y con eso perfecto, podemos hacer un programa. excelente. Bueno, muy bien. Sí, perfecto. Em, bien, entonces, básicamente Java, que es el lenguaje que estamos viendo acá, es un lenguaje que se suele utilizar mucho para este paradigma de orientado a objetos, por una cuestión de que es cómodo, ¿sí? Y por cómo es el lenguaje en sí, es cómodo utilizarlo con esta orientación a objetos, pero eso no significa que yo no pueda hacer nada estructurado o que no pueda hacer nada funcional con Java. No, cualquier lenguaje de programación, veo que se puede usar un poco con el paradigma que yo quiera. El tema es que hay lenguajes que queda más cómodo utilizarlos con determinado paradigma. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si en C yo quiero hacer algo orientado a objetos, y bueno, va a ser más incómodo. ¿Sí? Em, o, o bueno, después hay algunos ejemplos muy puntuales de programas que sí son puramente
no sé, de un paradigma, por ejemplo, puramente funcional, ¿sí? O puramente orientado a objetos o puramente estructurado. Pero bueno, dentro de lo que es Java, Java se suele utilizar principalmente con objetos y orientado a objetos. Bien, y para entrar un poco en qué se trata o qué estamos diciendo cuando decimos orientado a objetos, tiene que ver un poco con lo que decía Lucas, ¿no? Nosotros vamos a generar clases, ¿sí? Y las clases vendrían a ser como una plantilla, si se quiere, o básicamente es un archivo de extensión .java en este caso, que nosotros ahí vamos a definir todo lo que queremos que modelar en nuestro programa, ¿sí? No nos olvidemos que cuando nosotros programamos, algo que hacemos mucho es lo que se llama discretizar, que es agarrar un problema de la realidad y llevarlo a lo que es la programación. Y en esa traducción de la realidad a nuestro programa, bueno, lo que hacemos es darle como cierta forma o cierto marco teórico, que por ahí no es exactamente como es la realidad, pero nos sirve para representar lo que tenemos que resolver, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo tengo una veterinaria, ¿no? Entonces, quiero hacer un sistema en mi veterinaria para poder registrar a las mascotas que traen a revisar y hacerles una ficha o un historial clínico a cada animalito. Entonces, bueno, yo en una clase lo que puedo hacer es definir qué características voy a tener en cuenta y qué voy a completar, digamos, de cada animalito. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer clases generales o clases más puntuales. ¿Sí? Y ya más adelante vamos a hablar un poco también de la herencia, ¿no? Pero bueno, yo podría tener, por ejemplo, una clase que es perro, y digo, bueno, ¿qué es importante para el veterinario saber del perro? Bueno, el nombre, para poder identificarlo, el peso, si es de alguna raza específica, ¿sí? Entonces todas esas cosas van a ser atributos, ¿sí? Son características de ese perro que cuando lo llevamos a la programación y específicamente a Java, se los llama atributos y son esas características que después yo voy a tener en cuenta para algo. Por ejemplo, supónganse que después quiero calcular o, no sé, verificar si el perro está en buen peso o está bajo de peso o con sobrepeso. Entonces podría ser, no sé, un cálculo de índice de masa muscular, eh, o lo que ustedes quieran calcular. La verdad no sé cómo se calcula eso, no soy veterinaria, ni médica tampoco, pero bueno, uno podría hacer un método en donde hace un cálculo para definir esto de, bueno, si el peso del perro respecto al tamaño que tiene el perro o considerando la raza que es mayor que tal número, entonces tiene sobrepeso, por ejemplo. Uno podría hacer algo así y esos métodos que se aplicarían solamente en los perros, porque después si yo tengo gatos, el cálculo para el gato capaz es distinto. Entonces, yo todo esto que estoy definiendo de cómo voy a trabajar con los perros, lo puedo armar en una clase, ¿sí? Puedo poner los atributos, que serían las características del perro, y los métodos, que serían lo que yo quiero ejecutar sobre el perro. En este caso, el cálculo del peso, ¿sí? Bien, y acá tenemos otra cosa más comentada que dice constructor, y básicamente esta parte del constructor sirve justamente para construir un objeto, ¿sí? O sea, hasta ahora cuando yo les mencioné las clases, les dije que son como plantillas. O sea, todos los perros que ingresen a mi veterinaria van a tener las mismas características. O sea, el dato en sí es distinto. Uno se llama Pepito y el otro se llama Juancito, pero todos los perros van a tener un nombre. Lo mismo, uno va a ser raza, no sé, eh,
caniche toy y el otro va a ser salchicha, pero sin embargo los dos van a tener una raza. Y si no, por ahí puedo tener otro que es de la calle y bueno, le ponemos sin raza, pero ese atributo siempre va a estar en todos los perros. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo armo una clase, lo que armo es una plantilla de qué voy a tener en cuenta para todos los perros o todos los objetos que pertenezcan a esta clase. ¿Sí? Bien, y en el caso del constructor, el constructor lo que nos va a permitir es crear un objeto, ¿sí? Y construirlo, ¿sí? Yo desde el main o desde algún otro lado, lo que voy a hacer es crear o inicializar un objeto perteneciente a la clase perro, y dentro de la clase perro va a haber un constructor que lo que hace es recibe todos los atributos y los inicializa, ¿ok? Si lo miramos en este ejemplo, este igual es un ejemplo genérico, o sea, no hay ningún dato con un nombre específico. Fíjense que dice public class, una clase. Bueno, ese sería el nombre de la clase. En el ejemplo que les estoy dando yo, el nombre de la clase podría ser perro, ¿sí? Para que sea como más entendible el código, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo genérico, entonces no importa qué nombre tiene. Bien, entonces tenemos el nombre de la clase, abrimos llaves y entre todas estas llaves lo que tenemos es eh, todas las cosas que componen a la clase, ¿sí? En primer lugar tenemos los atributos. En este caso hay uno solo, pero yo podría tener varios atributos. Em, y acá esta palabrita private puede ser private o public, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia de esto. Pero básicamente esto es un modificador de acceso que lo que hace es, si es pública, me habilita a que yo pueda, desde cualquier clase, acceder a este dato. En cambio, si es privada, no voy a poder acceder desde cualquier clase y voy a tener que hacer alguna otra cosa, que ya lo vamos a ver. No sé si lo llegaron a ver eso, supongo que sí, los getters y setters. Sí, profe. Ok, perfecto. Por lo En, menos Buenísimo. yo sí. en su programa lo hicimos con Lombok o sin Ok, Lombok. El que no lo ok, quería hacer con Lombok lo hizo sin Lombok y los otros, bueno, lo hicimos más cortito. buenísimo, perfecto. Bien, entonces, uy, me fui. Bien, entonces, lo que les decía es, acá tenemos el atributo en donde tenemos el nombre del identificador, ¿sí? De qué tipo de variable es, string, y el nombre de la variable, un atributo, ¿sí? Bien. Después de eso, tenemos el constructor, donde tenemos una clase, ¿sí? Recuerden que el constructor siempre va a tener el mismo nombre que la clase. Si mi clase es perro, mi constructor se va a llamar perro, ¿sí? Y bueno, ¿y el constructor qué recibe? Bueno, generalmente uno puede modificar y hacerlo recibir solamente algunos atributos, o bueno, puede jugar con eso dependiendo de lo que quiera lograr, pero si no, generalmente o por default, cuando construimos un constructor, lo que tiene es que recibe por parámetros todos los atributos que fueron declarados acá arriba en la clase. En este caso hay uno solo. Bien, entonces te dice qué tipo de dato es y el nombre del dato. Y después lo que hace dentro el constructor, en su definición, es this se utiliza para referenciar a el atributo que corresponde a la clase. ¿Por qué? Porque acá tengo algo que se llama un atributo y acá también tengo algo que se llama un atributo. Pero son dos cosas distintas, ¿sí? Por más que se llamen igual. Entonces el this me ayuda a diferenciarlos. El this se refiere a el de la clase y este se refiere a el que acabo de recibir. ¿Ok? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole al de la clase, al atributo de la clase, asignale el valor del que acabo de recibir. ¿Sí?
¿Esto se entendió? Más o menos. Sí, Yo ¿Ya profe, lo sí, habían perfecto. visto? yo sí, pero Ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Bien, después tenemos acá un método, ¿sí? En este caso es un método get. Entonces lo que hace este método es devuelve un string, ¿sí? El método se llama get un atributo y no recibe nada y dentro de su definición lo que hace es retornar el valor del atributo de la clase, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces comportamiento y atributos no valores compartidos por un conjunto de objetos. Los atributos pueden ser de algún tipo de dato primitivo o de alguna otra clase. Bien, nada, ya estuvimos hablando un poco de lo que son los atributos. Sí, está buena esta aclaración de que pueden ser datos primitivos o pueden ser, como es en este ejemplo, un string. Elementos de instancia, variables, métodos, bien. Todos saben lo que es un método, ¿no? yo ¿O sí. alguno tiene dudas con eso? Ok, bueno, los métodos igual, por las dudas, hago una breve descripción, son como si fuesen funciones, ¿sí? Es algo que una porción de código que se va a ejecutar. En el caso de definir un método dentro de la clase, lo que me va a permitir es que se ejecute ese código sobre determinado objeto, ¿sí? Bien, y obviamente voy a tener que invocar a ese método desde alguna otra parte de mi código, por ejemplo desde el main. Bien, y después cuentan con un constructor vacío por default, y en caso de definir un constructor no vacío, como en el ejemplo, si se desea mantener el constructor vacío, el mismo debe ser declarado. Bien, ¿por qué dice que cuentan con un constructor vacío por default? Porque si yo no escribo ningún constructor, entonces, por más que yo no vea nada en mi código, en realidad sí hay un constructor, pero que el constructor no hace nada, está vacío. O sea, no recibe ningún atributo y no inicializa nada. En cambio, si yo lo escribo, como es en este ejemplo, bueno, entonces lo que sucede es lo que habíamos charlado antes. Recibe un valor y ese valor se le inicializa el atributo. ¿Ok? Bien, seguimos. Objeto. Bien, tenemos entonces acá un ejemplo de cómo creamos un objeto en nuestro código. Entonces tenemos, por ejemplo, una clase, que es la clase a la que va a pertenecer ese objeto, un objeto que vendría a ser el nombre del objeto, igual new, ¿sí? Este igual new nos va a permitir crear ese objeto, y después una clase, y fíjense que esta una clase tiene paréntesis. Entonces, esta una clase no es el nombre de la clase, sino que es el nombre del constructor. Lo que pasa es que el constructor se llama igual que la clase. Y dentro le pasa valor un atributo, que sería el valor que le quiero pasar al constructor. En mi ejemplo de la veterinaria, yo tendría que escribir perro, le puedo poner, no sé, P de nombre del objeto, igual new, perro, y entre paréntesis le pongo, no sé, Pepito, que es el nombre del perro. ¿Sí? Bien. Un objeto es una instancia de una determinada clase. Todo objeto se crea a través de un constructor. Con Java, el mismo se llama utilizando la palabra reservada new. Y para utilizar un método de un objeto, decimos que al mismo se le envía un mensaje. Para representar esto, se pone un punto luego de una variable referenciada a un objeto. Bien, acá entonces tenemos un ejemplo de cómo llamaríamos al método. Tenemos que poner el nombre del objeto, punto, y el nombre del método con paréntesis. Luego, si va algo dentro de los paréntesis o no, dependerá de si el método recibe algo o no.
Por ejemplo, acá el método este no recibía nada, ¿sí? Pero si fuese un método set, los métodos set sí reciben algo en su argumento. Bien, hasta acá ¿estamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. El que tenga alguna duda de lo que sea, me frena y lo vemos, ¿eh? No hay ningún problema. Bien. Bien. Vamos entonces a pasar a clase abstracta. Bien, ¿alguno se acuerda qué es una clase abstracta? No, ¿podés explicarlo, por favor? Dale, lo explico. Sí, obvio. Bien, una clase abstracta, vamos primero con lo que tenemos acá. Se declaran con la palabra abstract, ¿sí? Fíjense que acá tenemos public abstract class, descuento, ¿sí? Descuento vendría a ser el nombre de la clase y antes, o en este ejemplo de acá abajo, tenemos public class, o sea que acá tenemos además la palabrita esa abstract. Ya eso nos indica o nos permite a nosotros identificar cuándo una clase es abstracta y cuándo no. Después, puede tener métodos abstractos y no abstractos. Bien, esto es lo que define de alguna forma cuando tenemos una clase abstracta. Que dentro de la clase vamos a tener métodos abstractos. ¿Y qué son los métodos abstractos? Bueno, son métodos que no tienen firma, que no tienen definición, ¿sí? En este ejemplo de acá, nosotros tenemos mm, bueno, a ver, no sé si se ve muy bien en este ejemplo. Set valor, get valor. Ahora lo voy a modificar un poquito. Bueno, no importa. A lo que voy es, nosotros podemos definir métodos que no tengan ninguna definición y después establecer una relación de herencia y heredar esos métodos, ¿sí? Y en el momento que las clases hijas quieren utilizar ese método, ahí le ponemos una definición, ¿ok? Bien, acá también dice que no se pueden instanciar y una clase en Java puede extender directamente de una única clase abstracta. Bien, antes entonces de revisar esto vamos a repasar herencia. Profesora, le hace una Sí. pregunta a Flavia en el chat. Gracias. No, Perdón, está es bien. que no estaba mirando el chat. No, yo justito llegué, la escuché y volví, le escribí ahí, pero bueno, ya después lo explicó usted. Pero Flavia le hace una pregunta ahí. Claro, exactamente. Los métodos abstractos serían sin cuerpo. em, y también, ahí vos comentaste, sí, también está bien, Gabriela. Bien, bueno, entonces, sí, muy bien, chicos. Vamos a hablar un poco de herencia y repasar un poco eso, así podemos ver bien estos ejemplos, porque en estos ejemplos se está usando herencia. Entonces, ¿se acuerdan lo que era la herencia? Cric, cric. Bueno, Sí, entiendo que, o sea, la herencia, por ejemplo, una clase que se llama descuento y tengo otra clase que se llama descuento fijo y descuento fijo hereda de descuento, entonces va a tener todos los mismos atributos y que descuento, pero descuento fijo puede tener otros atributos aparte del que tiene el padre, sería. Eso es lo que... exactamente. Perfecto. Excelente. Eh, bien. ¿Se entendió esto que dijo Flavia o quieren que
sigamos un poco más. Puedo hacer otro ejemplo distinto, volviendo un poco a lo del perro. Si nosotros estamos haciendo un sistema de veterinaria, yo podría decir, bueno, a ver, ya hice mi clase perro, ahora voy a hacer mi clase gato. Pero el gato, ¿qué tiene? También tiene un nombre, también tiene una edad, también tiene una raza, pero es distinto, no sé, por ejemplo, yo le armo un atributo que puede ser un string de patologías, porque, no sé, puedo tener un gato que tiene el SIDA de los gatos, entonces lo tengo que tener anotado eso, ¿sí? Y es un atributo más. Bueno, pero los perros no tienen esa misma patología, o a los perros no les quiero anotar esa patología. No, O por pero los ejemplo, dos son animales. ¿cómo? No, pero los dos son animales. Exactamente, pero sí, los dos son animales y los dos comparten algunos atributos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo atributos que en varias clases, las clases son parecidas, aunque no sean exactamente iguales, en vez de copiar todo el código y pegarlo en otra clase y modificarlo, lo que puedo hacer es establecer una clase más genérica que tenga los atributos que tienen en común, ¿sí? Entonces, yo me creo una clase que sea animal y yo ya sé que todos los animales van a tener nombre, edad, peso, por ejemplo. Y después, bueno, dependiendo de qué animal sea, le agrego, por ejemplo, el perro le agrego raza. Después, no sé, si es un pez, por ejemplo, podría agregarle un atributo para saber si es de agua fría o de agua cálida. No sé, un montón de cosas, ¿sí? Y entonces cada clase que hereda de animal, no hace falta que yo le vuelva a poner nombre, edad, sino que al establecer esa herencia es como que ya está justamente heredando, por eso se dice herencia, está obteniendo todos los atributos de la clase animal, que es la más genérica, y además, si yo quiero, le puedo agregar otros atributos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Básicamente el objetivo es facilitar código y no tener que andar copiando y pegando y que todo el tiempo esté el código repetido. ¿Sí? Una consulta. En Sí. ese caso es donde se usa la clase abstracta, por ejemplo, para animal, para evitar que se instancie un animal de en sí no existe un animal como animal, sino siempre es o un perro, un gato, un pez o algo así. Claro, sí, sí, ¿Sirve podría para ser un eso, ejemplo. para Sí, y evitar? además lo que tiene de particular la clase abstracta es que tiene métodos abstractos. Entonces, por ejemplo, si yo creo un método que es comer o alimentarse, bueno, después cada animal se puede alimentar de una forma distinta. Entonces, lo que voy a definir adentro del método para el perro no es lo mismo que lo que voy a definir adentro del método para el pez. ¿Sí? Entonces, al establecer una herencia y que la clase madre, ¿sí? O la superclase, a veces se le dice también, tenga el método alimentarse de forma abstracta, significa que no tiene una definición ese método. Y cuando las hijas heredan ese método, ahí sí le pone cada clase la definición que quiere, ¿sí? O que necesite. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, entonces Profe, básicamente son sí, similares a las interfaces, ¿no? sí, son similares, pero hay una diferencia, que es que una clase abstracta puede también tener métodos no abstractos, ¿sí? O sea, puede tener métodos normales, Ah, ok, mientras que ok, la gracias. interfaz no, la interfaz solamente abstractos. Bien. Bueno, entonces, en este ejemplo, en realidad, esperen que lo no sé dónde estaba el botoncito acá para quitar la presentación. Ahí está. Bien,
porque en este ejemplo me está faltando, fíjense, yo acá tengo, ay, esperen, ahí. Yo acá tengo una clase abstracta que es descuento y tengo un atributo que es valor descuento de tipo float. Y acá está lo que preguntaba, creo que Leo era, que es parecido en interfaz, pero acá se ve la diferencia, porque acá sí tengo definidos métodos que tienen una firma, ¿sí? Que tienen firma significa que abro llave, le pongo un cuerpo y cierro la llave, ¿sí? Bien, y entonces este método es un método que devuelve un float, y es un getter básicamente del valor descuento, en donde va a retornar ese dato. Y después tengo un método set, que lo que va a hacer es recibir ese dato e inicializarlo. Bien, y fíjense que acá tenemos public class descuento fijo, que sería una clase hija. ¿Cómo sabemos que es una clase hija? Porque dice esta palabrita extends, ¿sí? Cuando dice extends descuento, lo que está diciendo es hereda de descuento, ¿ok? Y entonces al heredar lo que hace es agarra el método valor final, devuelve un float y lo que hace es recibir un float de valor inicial y retorna valor inicial menos el get del valor descuento. Bueno, básicamente hace un cálculo, ¿sí? De un descuento fijo. Y en esta otra clase, descuento porcentaje, también utiliza el mismo método, pero su definición es distinta, ¿sí? Valor inicial menos valor inicial por el get del valor. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perfecto por acá. Bien, Exactamente, ok. profe. Profe, una consulta. El método valor final, ¿no? Sí. ¿No tendría que estar declarado como abstracto en la clase de Claro, descuento? sí. Por eso es que saqué la presentación, porque acá yo tendría que agregar una liñita de código en donde defino el método de forma abstracta. Entonces lo que escribo es public float, ¿sí? Valor final. Y le tengo que poner también lo que voy a recibir. Valor inicial. Oye, no fui. Y ahí cierro y en lugar de abrir llaves, como haría en cualquier método normal, simplemente punto y coma. Y ahí se termina, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo lo que estoy haciendo es definiendo un método de forma abstracta. ¿Ok? Eso faltaba agregar ahí en la diapo, en el ejemplo. Así que ahora yo esto lo voy a guardar y ya cuando lo subo con esta modificación. Profe, una pregunta. Sí, Una clase hija hereda el constructor de la clase padre, ¿no? sí, Y cuando aparte tiene otros atributos y otros métodos, hay que generar constructores nuevos, ¿no? O sea, una sí, clase puede tener varios tipos de constructores, dependiendo sí. la... De Ah, hecho, algo que yo puedo hacer es, si yo tengo, o sea, si el constructor de la clase hija, suponete que la clase madre solo tiene nombre, y yo en la ah, clase hija tengo nombre y edad, ¿no? Por dar un sí. ejemplo. Y yo quiero hacer un constructor que reciba tanto nombre y lo inicialice como la edad también. Entonces lo que puedo hacer es llamar a super, ¿sí? Ajá, Que esa palabrita super
lo que hace es llama al constructor de la madre. Y a ese Ah, super le claro. paso el nombre. Y después la edad le inicializo normalmente. Genial. Aparte, una clase, por ejemplo, por ejemplo, que tenga para ingresar el constructor 5 atributos, ¿no? Si yo solo ingreso 4, da error. Entonces tengo que generar un constructor solo con 4 atributos diferentes. ¿Puede ser? Claro, sí, 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 exactamente. Eso se llama sobrecarga, ¿sí? Sobrecarga. Sí, Genial. Muchas gracias. bien, muy Profe, bien. usted mencionó esto de que una clase puede implementar una o múltiples interfaces y en cambio con las clases abstractas solamente las clases hijas pueden heredar de una clase abstracta. Em, no, no lo mencioné, pero sí es algo a tener en cuenta. Lo que pasa es que todavía no hablamos mucho sobre interfaces, pero sí, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque las clases abstractas son clases. Y en algunos lenguajes de programación existe lo que se llama multiherencia, que es tener varias clases madres, pero en Java no se permite la multiherencia. Entonces, solamente pueden tener una clase madre cada clase. Sí, una madre puede tener varias hijas. O sea, yo puedo tener la clase animal y gato hereda de animal, perro hereda de animal, delfín hereda de animal. Pero no puedo tener, por ejemplo, no Pero, sé, pero gato no puede heredar de animal y de cuadrúpedo también. claro, Eso es lo que exactamente. dice usted. Sí, sí, exactamente. Entonces, como no se puede aplicar la multiherencia, no puedo heredar de más de una clase. Por lo tanto, las clases abstractas siguen siendo clases, entonces solo puedo heredar de una, no me importa si es abstracta o no, ¿ok? Mientras que las interfaces no son una clase. Entonces, ahí sí uno puede implementar varias interfaces. Y si yo tengo un método privado y tengo un objeto que ya está hecho con esa clase y tengo otro objeto que referencia al anterior, ¿puede acceder ese objeto a un método privado de la clase? Me enredé. A ver, de nuevo, Me enredé. de nuevo, No me sé lo que perdí. dijo. No, lo que yo decía es que si yo hago un método pero que sea privado Sí. y después, no sé si esto está bien, pero yo hago la instancia, o sea, hago dos objetos, eh, pero uno es la instancia y el otro referencia a este que es la instancia de la clase. ¿Se entiende? Sí, pero los haces en el main, por ejemplo. Claro, eso me refiero. Uno, el que referencia al objeto que ya está hecho, ¿puede acceder al método privado de ese objeto? Pero el privado, ¿dónde está? Es No que, en la clase definido, pero como privado. claro, es Es que en que, realidad es que pertenece a esa clase, ¿no? si yo tengo un método definido en privado, desde otra clase no puedo acceder a ese método. O sea, ni siquiera voy a poder, por más que yo inicialice un objeto en el main, no, por ejemplo, suponete que el método se llame, no sé, correr, ¿sí? Por decir algo. Yo le pongo privado a ese método. Y yo en el main inicializo un objeto de esa clase y digo, bueno, el nombre del objeto punto correr, eso no lo voy a poder hacer porque justamente es privado, ¿sí? Hay una diferencia en el private y el public, va, no una diferencia, pero el private para los atributos no es lo mismo que para los métodos justamente por esto. Porque si yo le pongo privado a los atributos, igual puedo pasarles un valor a través de los getters y setters, ¿sí? Pero si yo pongo privado a un método,
entonces no tengo forma de invocar a ese método desde otra clase. ¿Para qué me sirve entonces tener un método privado? Bueno, puede que yo tenga métodos que quiero nada más invocarlos dentro de la misma clase y no quiero que se puedan invocar desde otro lado. ¿Se entiende? ¿Respondí tu pregunta? Sí, y tampoco de una clase hija, ¿no? No se puede No, invocar en una tampoco. clase hija. Si yo Ah, quisiera que puedan acceder las clases hijas, hay otra palabra reservada que es protected, que es como privado, pero las hijas sí pueden acceder. Igual me parece que la duda de él viene de una pregunta que había en uno de los formularios de este curso, que decía que si se hacía referencia a una instancia de una clase que tenía un método private, o sea, un método privado, si se le Sí. podía cambiar el valor o algo así o no, y uno ponía que no, porque era privado y solo pueden acceder, digamos, los métodos de la clase nada más. Y te ponía como no, como que uno se equivocaba y que uno sí podía acceder a un método privado, y no puede acceder uno. pero eso es otra cosa que quería preguntar, porque a veces da mal y está bien respondido, o tal vez uno no se da cuenta y Sí. pone una respuesta, pero resulta que pusieron dos y encima ponen ahí como que la A y la C son correctas o la A y la B son correctas. Y yo quería saber si lo toman bien por más que uno ponga, eh, bueno, si lo pone correcto tendría que estar bien y corregir la parte del cuestionario. Pero si uno pone uno que estaba bien, pero había dos que estaban bien, ¿eso vale? La verdad es que no les sabría decir. Yo por lo que estuve viendo, solo hay una respuesta correcta. Sí, lo que vi es que hay muchas respuestas que son ambiguas y bueno, es confuso, digamos, por ¿Te ahí lo puedo es. leer? Dice, dados dos objetos A1 y A2 de la misma clase X, si X tiene un método privado y A1 referencia a A2, A1 no puede invocar al método privado de A2, lo cual es verdadero, no puede. Y uno pone eso y le ponen que está mal. Ok. Creo que a eso se refiere. Bueno, déjenme que lo revise. Yo igual le pregunté al coordinador si podía pasar esto de que estén mal las correcciones de estos cuestionarios y me dijo que iba a averiguar, pero bueno, me dijo esto mismo, como que a veces las opciones son muy ambiguas, entonces por ahí es confuso eso más que después lo que es la respuesta. Yo igual lo reviso y les comento la clase que viene. Si quieren, lo que podemos hacer es comprometernos a que cada uno haga el cuestionario primero y después en la clase lo ponemos en común y vamos viendo cuáles son las correctas y no, para que ustedes se queden tranquilos de tener una corrección ustedes que sea la posta, digamos. En la etapa pasada un profe lo hizo y sí le dio cosas mal, y es porque estaba mal, eh, no sé si decir redactado o las respuestas estaban mal automatizadas, por así decirlo. Ok, Entonces sí. ahí comprobamos de que estaba un poco mal hecho el cuestionario. Ok, bueno, si quieren lo hacemos, lo que sí les pido que se comprometan a todos hacer el cuestionario antes, así no es que les estoy dando las respuestas sin que lo hayan hecho, porque si no, no tiene gracia. Yo lo tengo con respuesta guardada al de la clase uno, pero no lo quería enviar por la duda de que tuviera algún error. Por eso, y por eso le preguntaba también las cosas. Ok, bueno, está bien. Bueno, si quieren entonces a partir de la clase que viene, miramos un poco lo que fue la actividad y miramos también el cuestionario. ¿Les parece? Profesora. Sí, profe, gracias. De Profe, nada. una consulta. Yo en el curso anterior, el profe había configurado para que cuando uno haga el cuestionario, vea la respuesta que es correcta según el cuestionario.
Y ahí nosotros después, cuando veíamos cuál era la respuesta correcta y no estaba bien, entonces ahí ya lo discutíamos en clase y ya lo explicaba. Eso es lo que había hecho el profesor en la sesión anterior de Argentina Programa. No sé si usted tendrá la posibilidad de habilitar, porque ahora no está habilitado eso, está, es correcto, o sea, te da una Sí, X. te dice correcto o incorrecto, pero no te dice cuál es la correcta. Sí. Tarda un tiempo. Tarda 5 minutos y lo recargas y te aparece. Ah, ok. Sí, Bien. tarda, no es inmediato. Bueno, Y igual estaría si bueno quieren, que fuera inmediato, eso sí, estaría bueno. ok, igual si quieren yo lo chusmeo a ver si puedo cambiar algo en la configuración, pero la verdad es que no, no sé muy bien cómo es que lo ven ustedes, porque yo al tener la vista de profe lo veo un poquito distinto. Así que bueno, pero después lo miro a ver si puedo modificar algo en la configuración y que muestre la respuesta correcta de una. Si eso les facilita, lo trato de cambiar. Profe, Bueno, gracias por la buena onda que le pone a todo, porque por más que tiene que explicar todo, siempre nos trata de resolver la duda y la verdad que eso es genial. bueno, gracias. No, igualmente, o sea, para eso es que estoy acá. Es un poco la idea del curso. Yo sé que yo he hecho un montón de cursos y siempre la parte más difícil del curso es justamente esto, cuando uno tiene una duda y por ahí busca en internet o lo que fuera, pero no le queda del todo claro. Entonces, justamente este ida y vuelta que podemos tener es buenísimo para eso. Yo he hecho cursos que por ahí no eran clases sincrónicas, entonces ahí se complicaba mucho más y las consultas no son tan dinámicas, porque no es lo mismo hablar así por video que por un mail o por un mensaje. Bien, bueno, ¿les parece que continuemos un poco con esto? El tema de la clase abstracta, ¿se entendió? Sí. Sí, Sí, profe, re. Genial, bueno, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapo. Bien, interfaces. Bueno, acá estaba un poco lo que hablábamos de, miren, tengo un ejemplo parecido, justo con el perro. Acá está lo que hablábamos un poco de la herencia, ¿no? Yo puedo crear, por ejemplo, como está en esta imagen, una clase que es ser vivo y una clase animal que hereda de ser vivo y una clase mascota que hereda de animal y una clase perro que hereda de mascota. Y fíjense que voy como de lo más general hacia lo más puntual. Pero en este ejemplo yo tengo perro y quiero establecer una herencia de mascota y de canino. Y esto en Java no lo puedo hacer, pero sí lo que puedo hacer es implementar interfaces. ¿Sí? Bien, entonces con las interfaces justamente voy a estar como logrando esta simulación de múltiple herencia. Bien, como hablábamos antes, las interfaces no son clases, ¿sí? Sino que son una colección de métodos abstractos, ¿sí? Lo podemos pensar así. Entonces, básicamente lo que voy a tener en mi interfaz van a ser métodos abstractos y cuando yo implemente esa interfaz voy a poder definirle una firma a esos métodos, ¿ok? También puedo generar constantes dentro de una interfaz, ¿sí? Pero van a ser datos que no pueden variar. ¿Ok? No es como los atributos que pueden ser modificados, sino que puedo definir datos que sean constantes, ¿sí? Entonces, se declaran con la palabra interfase, así como está escrito acá. Se lo puede pensar como que son un contrato a cumplir. Sin estado, es decir, que no lleva atributos. Una clase puede implementar múltiples interfaces, se pueden definir constantes
y semánticamente es distinto a heredar. Justamente es distinto a heredar porque no es una clase. Fíjense que acá, antes en la clase abstracta teníamos Public Abstract Class y ahora Public Interface. ¿Sí? Nada más. Bien, tenemos el nombre de la interfaz y en su cuerpo lo que hacemos es definir los métodos abstractos. Acá tenemos un método que no devuelve nada y recibe un producto, y después tenemos otro método que devuelve un objeto producto y recibe un string, ¿ok? Bien, y entonces en este ejemplo tenemos una clase normal que se llama procesador producto y lo que hace es implementa la interfase. Y lo que hace es utiliza ese primer método abstracto a hacer algo y le mete ahí una definición. Y después acá también utiliza el segundo método abstracto de obtener producto y bueno, hace también una definición que está comentada, no tiene nada, pero acá se supone que va a código. Y después de eso retorna, en este caso dice algo, pero bueno, ese algo tiene que ser de un objeto de tipo producto, ¿ok? ¿Se entiende esto? Por acá sí. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Bueno, voy a seguir un poco más. Otra cosa que esto está como medio colgado porque ahora vamos a volver en un rato a hablar de las interfaces, pero bueno, esto es porque son las diapos de la clase pasada y ahora vamos a seguir con las de la clase de hoy. Bien, esto es otra cosa que podemos usar en Java, que son los enums, que básicamente son enumeraciones que nos permiten representar conjuntos de constantes, ¿sí? Que básicamente las constantes son valores no modificables. Entonces, como es en este ejemplo, nosotros podríamos tener cosas que ya sabemos que no se van a modificar y que son constantes, como los días de la semana. Nunca cambia el nombre de los días de la semana. Entonces, generamos un enum donde ponemos todas las constantes y luego podemos acceder de esta forma. Ponemos el nombre del enum, punto y la constante. ¿Sí? Bueno, nada, es una herramienta más que está buena. Profe, ¿y uno puede complejizar un poco más el enum o simplemente se utiliza así? ¿Cómo no? Perdón, justo tosí, no llegué a escuchar la primera parte. No, es que me refiero porque vi en la página de Oracle, creo, que decía que se podían poner métodos o algo por el estilo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. La verdad es que no indagué mucho en los enum. Eh, Una vez lo Después, más usé. adelante ¿Cómo? Yo los he usado en otro curso que hice en el de Minecraft, que también de Argentina programa, y por ahí lo que puedes hacer es que utilicé métodos para devolver por ahí un string más amigable. A lo mejor si uno lo querés todo en mayúscula, un string, o que para vos la base de datos represente algo, a lo mejor que no es lindo para mostrar en el front estéticamente, y puedes hacer como un método para que devuelva diferente, digamos. Ok, Ah, sí, está buenísimo. ok. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá creo que ya... Ah, sí, colecciones. Colecciones es lo que nos queda y ya pasamos a la siguiente presentación. Bien, ¿qué es una colección? ¿Eso lo vieron o no? Sí, por lo menos yo sí lo vi a esa parte. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, tenemos el API de Java nos proporciona el framework de las colecciones que nos permite utilizar diferentes estructuras de datos para almacenar y recuperar objetos de cualquier clase.
Dichas colecciones no forman parte del lenguaje, sino que son clases definidas en el paquete Java útil. Para crear una colección usaremos la siguiente estructura. Bueno, esto es un ejemplo de cómo es el código, que básicamente tenemos el nombre de la colección, la clase o el tipo de dato, el nombre de lo que de la colección que estemos instanciando o creando en este momento, igual new, colección y clase, ¿sí? Bien, este ejemplo es genérico. Acá tenemos otro ejemplo en donde se implementa esto mismo, pero usando un array list, y lo que está haciendo es un array list de string, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos acá es una lista, ¿sí? Un array list es una lista, y quiero que los datos dentro de esa lista sean datos de tipo string, o de clase string. Bien, entonces le ponemos un nombre a la lista y le hacemos igual new array list string, y ya con eso creamos la lista, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente, nada, sirve para esto. Son conjuntos de datos que son de un mismo tipo, todos los datos. Y bueno, acá tenemos un grafiquito de cómo son las relaciones de las diferentes colecciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos marcadas las array list, ¿sí? Que es una clase que, fíjense, acá tenemos la flechita en puntos y la flechita lisa. La lisa es que hereda y la en puntos es que implementa. Bueno, ArrayList implementa métodos de la interfaz list, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos algunos de los métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, list tiene add, en donde nosotros colocamos, cuando llamemos al método add, le colocamos un índice y un elemento. Entonces esto lo que generaría es que agrega un elemento a la lista en el índice, en la posición que nosotros queramos, ¿sí? O un get para saber en qué índice estamos posicionados también podría ser, ¿sí? Bien. Profe, eso de las flechitas, Sí. uno se tiene que acordar de eso para cuando va a hacer un diagrama. ¿Es así en diagrama o es solamente algo del ejemplo? No, es así el diagrama UML también. Obviamente Ah, hay buenísimo. más tipos de flechas. O sea, también hay flechas. Después, si quieren, les paso por la página les subo algún documento que tenga bien detallado cada flecha que representa en un UML. Así lo tienen ahí a la mano. Pero hay algunos que son flechas, por ejemplo, en lugar de ser flechas que es el triángulo completo, que son solamente los dos piquitos. O hay flechas que son el triángulo pero sin rellenar, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de flecha es, van a representar una cosa u otra. Bien. Igualmente, si ustedes no están seguros y no quieren que quede duda, lo que pueden hacer, a mí no me molesta eso, es al lado de la flecha, cuando me hacen el diagrama, me ponen, por ejemplo, implements. Y entonces yo ya sé que lo que están haciendo es implementando una interfaz. ¿Sí? Bien. Ok, bueno. Y también tenemos los mapas. Los mapas, o también llamados diccionarios, ¿sí?
Son estructuras de datos donde cada elemento va a estar asociado a una clave. Entonces acá tenemos algunos de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, put, y vamos a poner la clave y luego el valor, ¿sí? ¿Hay alguna duda puntual respecto de los mapas y las colecciones? El hash key sería como para saber si existe una clave tal, un key tal. Claro, sí, exactamente. Buenísimo. ¿Podría dar algún ejemplo, profe? Porque eso, o sea, no lo tengo muy claro. Se me pierde, no le comprendo bien. ¿Algún ejemplo de map o de las colecciones? Perdón, estaba hablando y no había. No, los de map era lo que más Del se map. me confunde. Bueno, ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar, porque no tengo ahora en mente algún ejemplo que esté muy bueno. Entonces lo investigo bien y la clase que viene se los muestro. Y también si puedo se los publico en el aula virtual, ¿ok? Y además tampoco quiero detenerme tanto porque si no nos vamos a quedar muy atrasados con los temas que faltan. Sí, profe, Pero yo no bueno, tengo problema en que pasemos a la de la clase de hoy, ok, a la presentación. bueno. Sí, igual esto ya, ahí ya chau, terminó. Así que vamos a pasar a la otra presentación. Igual esto, Flavia, no te preocupes que lo subo a la página. Si querés subo primero el ejemplo, vos miralo tranquila y la clase que viene me comentás. Si igual no quedó claro, avísame y lo vemos en esa clase, ¿sí? Sí, profe, sí, no hay drama, no hay drama. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con la clase 2. Igual acá me anoto repasar map. Perfecto. Así ya no me Y olvido acá de eso. vamos a ir orientado a objetos versus funcional. Bien, exactamente. Bien, bueno, entonces, esta clase, esperen que pongo la presentación. Justo me lo tapa. Ahí. Bien, interfaces funcionales y expresiones lambda. De eso se va a tratar esta clase de hoy. Bien. Interfaces funcionales, vamos a ver el concepto y lo que sería una notación funcional interfaz. Y después, de expresiones lambda, vamos a ver el concepto, expresión lambda como variable y como parámetro. ¿Ok? Bien, interfaces funcionales. Bien, ¿qué es una interfaz funcional? Nosotros ya hablamos un poco de qué es una interfaz, ¿sí? Y hablamos de que las interfaces son como si fuese una colección de métodos abstractos, ¿ok? Y en plural lo dijimos, puede tener muchos métodos abstractos. Bueno, una interfaz funcional lo que va a tener es solamente un método abstracto, ¿ok? Esa es la diferencia de una interfaz normal. Bien, y como dice acá, una interfaz funcional es aquella que declara un único método abstracto. Estas serán implementadas, como ya veremos más adelante, por expresiones lambda, ¿sí? Y este único método abstracto define el propósito que tendrá la interfaz. Bien, un ejemplo de una interfaz funcional es este que está acá, que tenemos public interface, suma, y adentro tenemos int sumar, que recibe int un número, int otro número. ¿Ok?
Entonces, básicamente es una interfaz que tiene solamente un método abstracto. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Perfecto. Bien. Vamos entonces con la diapo siguiente. Bien. Anotación funcional interfaz. Bueno, como vimos, la condición para cumplir con el concepto de interfaz funcional es la misma, es que la misma tenga un único método abstracto. El compilador de Java, si no le indicamos de alguna forma, no sabrá que estamos queriendo definir una interfaz funcional. Entonces, si no tenemos una interfaz que la queremos usar como funcional, pero accidentalmente se agrega más de un método abstracto, la aplicación compilará correctamente. Pero cuando se quiera hacer eso, en tiempo de ejecución de la interfaz funcional, la aplicación se romperá. Bueno, básicamente, acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? En donde se utiliza esta anotación. Lo que está diciendo es, si yo no pongo esta anotación que está acá, se puede confundir una interfaz funcional de una interfaz normal. Y entonces, si después yo, porque me confundí y pensé que era una interfaz normal, la quiero usar como una interfaz normal, bueno, lo que va a pasar es que mi compilador no detecta ese error, ¿sí? Y compila. Y después me falla en la ejecución. En cambio, si yo pongo esta anotación de acá, el @functionalInterface, lo que hace esta anotación es justamente indicar que esta interfaz se trata de una interfaz funcional. Entonces, cuando yo la quiera utilizar como si fuese una interfaz normal, como en este ejemplo que le pongo dos métodos abstractos, entonces lo que va a suceder es que cuando compilo, el compilador mismo me va a decir, che, no, pará, vos me habías dicho que era una interfaz funcional, entonces no podés tener dos métodos en la misma interfaz. ¿Sí? Perfecto. Bueno, es simplemente Entiendo. eso, es una cuestión de, nada, de que nos alerte el compilador antes de que podamos ejecutar y por ahí mandarnos alguna porque no nos dimos cuenta y queríamos usarla como funcional y le pusimos más de un método. Bien, acá dice un poco lo mismo, vamos a seguir. Expresiones lambda. Bien, ¿qué es una expresión lambda? Bueno, una expresión lambda es una forma concisa de expresar un comportamiento que puede ser pasado como argumento a un método o asignado a una variable. Son funciones anónimas, es decir, funciones que no necesitan una clase. Definen la implementación de una interfaz funcional y su sintaxis básica se detalla a continuación. Bueno, básicamente esto ya no es utilizando un paradigma orientado a objetos, sino que la idea de esto es un paradigma funcional, ¿sí? Fíjense que acá lo que dice es que estas funciones no necesitan una clase, ¿sí? Cuando nosotros, al hablar de paradigma orientado a objetos, lo primero que mencionamos fue, bueno, tenemos clases, ¿sí? Que van a definir cómo se comporta un objeto. Bueno, en este caso no nos interesan los objetos, sino que está orientado a un uso puramente funcional. Obviamente que nosotros podemos combinar las dos cosas, y para algunas cosas nos va a servir generar objetos, y para otras cosas nos va a servir estas expresiones lambda. Entonces, bueno, después veremos nosotros qué queremos utilizar, en qué momento, y cómo combinar estas cosas, ¿no? Pero básicamente nos sirve para esto, para orientar nuestro lenguaje a un lado más funcional. Bien,
Para definir una expresión lambda, lo que vamos a tener es los parámetros entre paréntesis, una flechita, ¿sí? Que la generamos con el menos y el símbolo de mayor, y después entre llaves el cuerpo de la función, ¿sí? En el cuerpo de la función va a estar el código que nosotros queremos que se ejecute, y en los parámetros, bueno, va a ser lo que la función recibe, ¿ok? Bien, el operador lambda, flechita, ¿sí? Separa la declaración de parámetros de la declaración del cuerpo, y los parámetros, cuando se tiene un solo parámetro, no es necesario usar paréntesis. En este caso yo los puse igual porque es un ejemplo genérico, pero yo podría tener una función, una expresión lambda que no tiene paréntesis acá antes de la flecha, y eso es porque es un solo parámetro, ¿sí? Bien, cuando no se tienen parámetros, o cuando se tienen dos o más, sí es necesario usar paréntesis. En el caso de tener más de un parámetro, ¿qué se hace? Se abre paréntesis, se pone el primer parámetro, coma el segundo, coma el tercero, y así. Y después se cierra paréntesis. Y también puede no tener parámetros, y en el caso de que no tiene, se ponen los paréntesis vacíos, como están acá. ¿Sí? Después, cuerpo de lambda. Cuando el cuerpo de la expresión lambda tiene una única línea, no es necesario utilizar las llaves. Y no necesitan, uy, ya me fui, ahí, y no necesitan especificar la cláusula return en el caso de que deban devolver valores. Esto es similar a las estructuras, no sé si lo vieron, pero por ejemplo, si yo hago un if y adentro del if tengo una sola línea, capaz que puedo no poner esa línea con llaves, puedo evitar las llaves y directamente pongo la línea y punto y coma. Bueno, acá lo que dice es lo mismo. Cuando el cuerpo es una sola línea, puedo poner directo punto y coma y no pongo las llaves y ya está. Incluso puedo no poner el return y no pasa nada. Bien, cuando el cuerpo de la expresión lambda tiene más de una línea, ahí sí es necesario usar las llaves e incluir la cláusula return en el caso de que la función devuelva un valor. Bien, y acá tenemos ejemplos de todo eso. Vamos primero con los ejemplos de abajo y después vamos con el de arriba. Fíjense acá abajo, tengo, por ejemplo, z, flechita, z más 2. Bueno, esta función, ¿sí? O esta expresión, tenemos un solo parámetro, entonces no tenemos paréntesis, y tenemos una sola línea de código, entonces tampoco tenemos llave. Y esta línea se retorna, ¿sí? O sea, básicamente lo que está sucediendo es que la función recibiría una z, ¿sí? Y esa misma z que recibió se le suma 2. ¿Ok? Y lo que se devuelve es ese número más 2. Bien, acá tenemos otro ejemplo en el que no recibe nada la función y lo que ejecuta es un system.out.print. Y acá tenemos un ejemplo de una función que recibe dos parámetros y tiene sí en el cuerpo llaves y el return. Y acá tenemos otra que recibe un solo parámetro y en el cuerpo tiene varias líneas de código y su return respectivo. ¿Sí? Bien. Y en este ejemplo de acá lo que dice es, tomando como el ejemplo de la interfaz funcional suma, ¿sí? Recuerdan que más atrás habíamos visto acá este ejemplo de la interfaz suma, donde teníamos la función sumar abstracta que recibe dos números enteros y devuelve un int. Entonces, tomando ese ejemplo, la expresión lambda que define la implementación de la misma podría ser un número, otro número, flechita, un número más otro número, ¿sí? O sea, recibe
los dos parámetros, y lo que hace es ejecuta esta línea de código y la retorna, ¿sí? Obviamente la suma de dos enteros da entera, así que no hay ningún tipo de conflicto con los tipos. Bien, y lo que dice es que escribir esto de esta forma es equivalente a escribirlo con las llaves y con el return, ¿sí? Solamente porque es una sola línea de código. En el caso de que yo ponga varias líneas de código, ahí sí que tengo que sí o sí poner las llaves y el return. ¿Esto hasta acá se entiende? Todo lo que es relativo a la sintaxis. Sí, profe, lo que estaría bueno es que lo Perfecto. podemos ver en Ahora, un mail, si no es mucha molestia Sí, no hay en la vida. problema. ¿Alguien He más quería visto decir? he visto que primero se hace como que se declara el tipo de la variable y después se hace lo de la función, ¿puede ser? Lo del método de la interfaz. ¿Cómo? No entendí esa última parte. No, que uno cuando hace la interfaz funcional tiene un método abstracto y que, bueno, para poder como que usarlo, uno primero hace, digamos, por ejemplo, la interfaz se llama suma y uno tiene que hacer, en el main, tiene que hacer suma suma igual y ahí pone el paréntesis con los parámetros que hay que pasarle y la Ah, flechita. ok, sí, claro, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de todo, pero sigo un poquito y después vemos todos los ejemplos juntos, ¿dale? Bueno, profe. Bien, expresión lambda como variable. ¿Cómo estamos de horario a todo esto? Ah, estamos bien. Bueno. Las expresiones lambda pueden ser asignadas a variables. Siguiendo con el ejemplo de la interfaz funcional suma, podemos declarar una variable con la expresión lambda mostrada en la diapositiva anterior de la siguiente manera. Suma, lambda suma, igual un número, otro número, flechita y la suma. ¿Sí? O sea, no sé si es esto a lo que te referías, Lucas. Ah, sí, justo eso es. Ok, Justo. bien, perfecto. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, además de que definimos la expresión, ¿sí? Que sería esta partecita después del igual, lo que estamos haciendo es creamos una variable. Entonces, estamos usando una expresión lambda asignándola a una variable. Y la variable es de tipo suma, ¿ok? Porque es de tipo como es la interfaz, ¿sí? Recordemos acá, la interfaz se llama suma, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es creando una variable de expresión lambda, una variable de suma, ¿sí? De la interfaz funcional. Y ahí le asignamos la expresión que nosotros queremos. Y entonces después acá tenemos, ¿sí? Asignados valores a los números y un ejemplo de esto mismo, pero con los datos reales. O sea, resultado suma igual, lambda suma, punto, sumar un número, otro número. ¿Sí? Y entonces ahí se estaría pasando el 3 y el 5, hace 3 más 5, y en resultado suma me queda guardado el 8. ¿Ok? Y cuando hago un system out print, se ve ese 8. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, por lo menos yo lo entendí. Perfecto. ¿Los demás qué tal? ¿Cómo vienen? ¿Hay alguno que esté como medio perdido? por acá se entiende clarísimo, profesora, pero no sé, Ok, no sé los demás. genial. Bueno, genial. Resumí ahí en el chat, puse tratar al lambda como si fuera el retorno de otra función asignando el valor S a una variable, todo en la misma línea. Exacto. Sí, muy bien. Perfecto. Sí, ahí recién justo abrí el chat y estaba chusmeando un poco. Porque un poco me pierdo los mensajes del chat porque como estoy leyendo las diapos, nada.
no puedo leer todo al mismo tiempo. Bien. Notar que se declara una variable lambda suma, que es de tipo suma. El valor de dicha variable es una expresión, esperen que me tapo el cartel, es una expresión lambda que cumple con la firma del método abstracto de la interfaz funcional suma. Recordar que la misma definía un método sumar, el cual recibe como parámetros dos enteros y devuelve un entero. De esta forma estamos definiendo el comportamiento de nuestra interfaz funcional mediante la expresión lambda. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que acabamos de charlar, ¿sí? Está bueno igual todo esto porque si después quieren repasar la clase y por ahí no tienen ganas de fumarse las 2 horas o no tienen tiempo de fumarse las 2 horas de clase de nuevo y la grabación, yo les subo las diapos y tienen toda esta información por escrito que les puede ayudar a refrescar un poco. Profesora, Bueno, sí, yo vengo, yo programo, le aseguro que me he fumado clases que de verdad son terribles. sí, por eso. Y además son 2 Las suyas, horas. no, pero las suyas son ágiles, profe, Bueno, en qué serio, bueno, gracias. en serio. Había algunas en yo programa que eran para dormir. Y lo que pasa es que dar clase virtual es complicado porque o sea, no es la misma interacción que cuando uno está presencial, claramente. Por más que igual ustedes son un grupo bastante participativo, hay otros grupos también que por ahí, no sé, dejan el micrófono desactivado y no participan nada y uno desde el otro lado no les puede ni siquiera ver la cara a ver si entienden o no entienden nada. Así que, nada, re bien. Profe, ¿y Bueno, usted de qué UTN es? ¿Es de Buenos Aires o de Córdoba? ¿O de qué? no, yo vivo en Capital y soy del instituto, las siglas es INSPT. Es un instituto que tiene carreras de terciario y profesorado dentro de la UTN, ¿sí? Pero no son, porque la UTN acá en Capital es bastante tiene bastantes ramas, digamos, y una de las ramas es esa, la parte de terciarios y profesorados, y bueno, yo hice el profesorado. ¿Es muy complicado el profesorado, profe? Em, y eso depende de cada persona, o sea, obviamente como en todas las carreras hay materias que son más fáciles, materias que son más difíciles, em, pero nada que sea imposible de hacer. Sí, yo he recursado materias y de hecho Java es una de las materias que recursé, pero bueno, después de recursarla la aprendí bien. Pero por eso ahora lo tengo clarísimo. Claro, A ver, hay que verle la ventaja a cursarla 2 o 3 veces una materia. Uno después la pero domina. bueno, eso Es depende lo mucho de mejor, cada profe. uno porque depende de la base que uno tenga. Yo, por ejemplo, de Java, cuando la recursé no tenía mucha base y bueno, me costó justamente por eso. Y después cuando la volví a cursar, bueno, ya había hecho un poco ese proceso de aprender un poco más sobre las bases, entonces no me costó tanto y bueno, la aprendí. Pero sí, he tenido compañeros que había materias que a mí me parecían fáciles y a ellos les costaba un montón y al revés. Eso es como muy subjetivo de cada persona. Eh, Así que medio que no te podría responder si es re fácil o no, es re difícil. Eh, Después la parte pedagógica, yo no considero que sea tan difícil porque es un poco más, o sea, no es tan pensamiento lógico, sino que es más estudio y bueno, está más relacionado a lo que es la interacción humana, ¿no? Yo ya antes de hacer las materias pedagógicas ya estaba dando clases, entonces a mí no me resultó muy difícil porque había muchas cosas que yo ya las había aprendido en el aula directamente. Pero bueno.
Eso. Quisiera hacer como usted, así poder enseñar, porque a mí me gusta demasiado. Bueno, ¿y vos sos de acá de Capital o sos de otra provincia? Soy de Córdoba. De Córdoba, ok. Bueno, no sé si hay en Córdoba algún instituto de la UTN, pero averiguá. La verdad que lo que tiene de bueno también el instituto este es que se hace primero toda la parte que es técnica, ¿sí? Todo lo que lo que sería el terciario. Y después se hace un año más, que es todas las materias pedagógicas relacionadas a dar clases, ¿sí? Y todo eso. Así que eso es interesante porque uno ya teniendo la parte técnica empieza a tener cierta salida laboral y después ve la parte pedagógica y es un año más para dar clases. Buenísimo, profe. Ya voy a averiguar. Gracias. Bueno, de nada. Muy bien. Bueno, seguimos con, creo que este es el último. Sí, perfecto. Ya nos queda poquito. Bien, expresión lambda como parámetro. Otra Profe, todo esto lo posibilidad, vamos a ver programando con algunos ejercicios, así en clase o... sí, hay una actividad para esta clase 2 que tiene relación con esto. ¿Esa era la pregunta? O, No, pero no me refería a si individual uno en casa, así si vamos a hacer todos juntos en cada clase, vamos, usted nos va a ir mostrando cómo ejecutar el código, o sea, algún ok. ejercicio, Bueno, todos en sí, sí. conjunto. Si quieren lo hacemos, sí, no hay problema. Ahora, si quieren, si nos queda un tiempito, lo que hacemos es copiamos estos mismos ejemplos y los ejecutamos, y así pueden ver cómo funciona esto. Claro, Y sería ideal. dale, bárbaro. Bien. Bueno, otra posibilidad es recibir expresiones lambda como parámetros en nuestros métodos. Bien, básicamente esto es un ejemplo de métodos en donde yo paso y recibo como parámetros estas mismas expresiones, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es nuestra interfaz funcional, que se llama operación, donde tiene un método que se llama aplicar, definido, y dice, imaginemos un método que reciba como parámetros 2 enteros y una operación. Entonces acá tenemos un método calcular, que esto estaría en el main, por ejemplo, y dice que recibe un número, otro número y una operación. Y entonces lo que hace es retorna operación.aplicar. ¿Sí? O sea, básicamente lo que me permite es en el parámetro poner una variable de expresión lambda. ¿Sí? O sea, esto que vimos anteriormente en esta diapo, que yo creo una variable suma lambda suma, bueno, hago lo mismo, pero en vez de crearla en el código, lo que tengo es que la manejo con la recibo por parámetro dentro de la función. Y entonces dentro de la función puedo aplicar el método. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y después tenemos acá algunos ejemplos de eso. O sea, una vez que nosotros hicimos este método calcular, bueno, podríamos tener un número con un 10, otro número con un 5, y decir, bueno, int suma igual, calcular un número, otro número, y le paso la expresión directamente. ¿Sí? O sea, esto que la función tiene acá definido operación, operación, que es la variable con la expresión lambda,
bueno, lo que yo realmente le voy a pasar como dato va a ser la expresión lambda. Entonces le voy a decir AB, A más B. Entonces después lo que hago es, nada, sorteo los números y que es una suma, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo con una resta, producto, y que es lo mismo que multiplicación, y división, ¿sí? Entonces yo, con un solo método, puedo estar generando la operación que yo quiera, ¿sí? Porque le estoy pasando a través de la expresión lambda qué es lo que quiero hacer. ¿Se entiende? Yo entiendo lo que explica. Ahora, le voy a hacer una pregunta tal vez muy tonta para muchísimos que saben un montón. A ver, ¿para qué utilizaríamos esto en algo más puntual, aplicado al sistema que se le ocurra? Bueno, es una buena pregunta. Em, La verdad es que todo lo que es más funcional, como podría ser esto, está orientado, o por lo menos desde mi conocimiento, está más orientado a lo que es eh, programación de páginas web, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Sí, sí, Em, a ver, yo sí, entiendo esto, pero ¿se acuerda la otra vez cuando hicimos un ejemplo de Switch que usted preguntó que para qué hacerlo y yo le dije, podríamos hacer el ejemplo del traductor, ¿se acuerda? sí, Bueno, sí. esto de lambda puntualmente, ¿para qué lo podríamos utilizar? Por ejemplo, llevado a algo, a una que sepamos todos, o no todos, pero bueno, Spring ¿para, Boot. para, para qué lo usaría usted, por ejemplo? Em, La emisión de un ticket puede ser ¿Cómo? distintas. Para la emisión de un ticket, uno le pasa la expresión para diferentes tipos de casos en los que el ticket tenga que mostrar diferente Sí, información. sí, podría ser. Sí. Sí, muy bien, chicos. Yo no soy muy creativa con los ejemplos. Fíjense que toda la clase estuve nombrando el mismo ejemplo del perro, así que No eh, importa, profesor, a ver, todos tenemos una mascota y si no la tenemos la podemos adoptar o la tiene un vecino o alguien más. Está todo bien con las mascotas. así que bueno, ahí un poco me mataste cuando me dijiste dame un ejemplo porque no se me ocurre. No, Pero ¿sabe? Le explico por qué. Porque yo asimilo mejor la información cuando la tengo con algo que puedo conocer. Ahora, si el compañero dice, para la emisión de un ticket, listo, ya está, me caen todas las fichas juntas a mí. ok, perfecto. Sí, buenísimo. Sí, muchas gracias, Lucas, por tu ejemplo. Nada de Bien, nada, profe. Siempre, siempre ayudó. buenísimo. Yo voy a tirar un ejemplo Sí, rapidito, porque aparte ya nos vamos quedando sin tiempo. ¿Dónde vamos a ver programación funcional para la integración de varios sistemas? Por ejemplo, yo trabajo en el sector público y nosotros tenemos una plataforma que integra Java con Apache, un front muy, muy triste porque tiene un complemento Flash, un SWF, sí, en 2022, en 2023, iba a decir 2022 ya. Entonces, ¿cuándo vas a querer usar programación funcional? Cuando necesitas tener streams, ¿sí? Flujo de datos concurrente. Vos tenés varios pipelines, vos tenés varios ingresos, claro, salidas, y te permite manejar, estructurar. Es una pica carne. Vos sabés que a esta función le metés esto y va a salir esto, y lo voy a llevar por acá. Siempre que necesites controlar el flujo de datos y los tipos de datos de forma inmutable o con mínima variación, por ejemplo, los enums que hablábamos antes, entonces vas claro. a preferir un paradigma funcional. Vas a armar tu sistema, tu algoritmo, pensando en unidades mínimas que son funciones. Para todo lo demás, durante muchos años se usó el paradigma orientado a objetos porque es más fácil entender nuestra realidad así. La programación orientada a objetos nos permite trabajar con cosas. Yo tengo una persona, esa persona puede ser un cliente, un proveedor, etcétera. Yo tengo un animal, ese animal puede ser mamífero, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después el por qué queda más en cuestión de casos, pero hay motivos.
Claro, sí, perfecto, excelente. Ya Bueno, está, bárbaro. profesora, yo me retiro, saben mucho. Entre usted y esos dos, ya está listo, me retiro. ¿Qué hago yo acá? Bueno, bueno, muy bien. A ver si queda alguna diapo más. No, queda esto, que son referencias, donde tienen un poquito más de información respecto de estas expresiones lambda. Y bueno, el que quiera investigar un poco más o si hay algo que quiere buscar particularmente, puede buscar en estos links. Y si no, igualmente en internet hay un montón de links. Estos links son las referencias que se utilizaron para armar esto, ¿no? Pero bueno. Y hasta ahí llegamos con lo que sería la clase de hoy. Pero antes de terminar, lo que quiero ver sí o sí es de qué se trata la actividad. ¿Sí? Esta no es esta que está acá. A ver. Bien. Ahí está. Bueno, entonces. Iván, si querés, yo en el grupo te voy a explicar un poco más sobre objetos para que te quede claro y así podamos avanzar ahora con la clase. Por eso también hice grupo para poder ayudarlos con esos temas, pequeñitos o grandes si fueron grandes. Le estaba No, maestro, ni respondiendo. siquiera entendiste Sí. lo que puse. Le estaba hablando a Rodrigo Vittori, no a la profe. O sea, era en Tranqui, contestación a lo que él lo decía. seguimos en el chat de última, pero avancemos un poco con la Pero era porque clase. o no entendí bien o por qué pensabas lo que pensabas. Pero no, mirá, ¿cómo no voy a saber programación orientada a objetos? Pero bueno, No se gracias igual, peleen, che. Lucas. No se peleen, che, que la profesora está ahí. Mirá con la cara que No, por los eso mira con cara de avancemos, 4. avancemos, Mirá, avancemos. No, mirá, aparte no es pelea, es los charla. mira con cara de 4. Avancemos. Los No, mira con no, cara no. les pongo un 4, los mando a No, diciembre no, de no. 2025, dice. No, no, chicos, no. Yo no tengo ningún problema. Me parece fantástico todo intercambio que sea enriquecedor. Eh, pero bueno, justo, o sea, me colgué porque estaba leyendo el comentario que no lo había visto. Eh, Así que bueno. eh, pero por lo que entendí, Iván, el comentario era sobre lo que había dicho Rodrigo, ¿no? Claro, claro, exacto. Ok, bueno. Bueno, charlen después entre ustedes si quieren. Debatan, está buenísimo. Bueno, vamos a ¿Vieron? ver cómo. Vieron con carpa, pero los mandó a diciembre de 2025. No, a diciembre, no, ¿por qué a diciembre de Bueno, a 2025? marzo de 2026, entonces. No, Es no, no. mentira. Esperen, que lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir porque se me abrió cortado. Si la profesora está cargando el archivo, Guillermo, yo no el espacio nomás. Bueno, bien. Ok. Yo, esto no sé, se ve raro porque se ve acá cortado. Yo no estoy segura de si termina acá esto. Pero No, bueno, creo vamos que es a el leer diseño esto. que le han puesto, me parece. Bueno, vamos a leer Medio esto. raro. ¿Ustedes lo pudieron ver? ¿También lo ven de la misma forma? ¿O Sí, soy pero yo la es que- igualito. Ah, perfecto. Sí, Ok, se ve igual. entonces Es sí, igual. ese es el diseño. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Implemente un método que reciba como parámetro una lista de strings y una interfaz funcional que transforme cada string de la lista en mayúsculas. El método debe devolver un nuevo listado de strings transformados. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es agarrar palabras
y convertirlas en palabras todas con mayúscula, ¿sí? Pero hay que usar lista de string, ¿sí? O sea, un array list, y tenemos que usar esto que vimos hoy de interfaz funcional para implementar esta transformación a mayúsculas. ¿Ok? Y el método va a tener que devolver un string ya con todas las palabras que tiene en mayúscula. ¿Hay dudas respecto de esto? No hay dudas. No hay dudas. Perfecto. Bueno. El ¿Cómo problema va a estamos? ser hacerlo, pero bueno, es otro tema eso. Bueno, ok. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Salvo obviamente con los últimos, las últimas clases, ¿no? Pero todas las clases, si quieren, yo les dejo como un changüí de 2 clases de distancia para que puedan resolver, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, está buenísimo. Buenísimo. Bueno, ok. Sobre todo porque uno por ahí se pone más que nada el finde y bueno, y en la semana por ahí no pueden hacer tanto porque uno está laburando con miles de cosas. Bueno, yo por ahí digo eso y no, y por ahí tienen más tiempo libre, pero bueno, generalmente uno siempre tiene un montón de cosas para hacer. Bueno, ok. Em, Ahora yo entonces les voy a subir a la clase, les voy a habilitar la asistencia y les voy a subir la grabación cuando la tenga lista y las diapos, ¿sí? Y les voy a subir también material de map, ¿sí? Para Flavia, específicamente. La dejé ahí escrachada. Bueno, Gracias, profe. les voy a subir todo ese material y nada, lo que les queda para la clase que viene es leer todo esto, el material que les subo, hacer la actividad 1 y la actividad 2, ¿sí? El que no quiere Sí, leer el profe. material no es obligatorio leerlo, simplemente es de repaso. Así que bueno, esperen, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿algo más que quieran agregar alguno? A ver, con respecto a la asistencia, no te tomó la asistencia y quedó como que faltaste. Bueno, averiguo si se puede corregir. Ahí me lo anoto, corregir asistencia. En Mariano, me anoto tu nombre por las dudas, porque después me van a decir quién es el que hay que corregirle la asistencia. Ah, no sé, yo leí un comentario por ahí. Ok, perfecto. Yo también, profe, la vez pasada estuve no sabía en realidad, porque es la primera vez que uso esta plataforma. Cuando estuve yo en el curso anterior no sabía cómo se hacía para poner asistencia. Ok, perfecto. Yo creo que si no me equivoco, díganme los que ya lo hicieron, que seguramente ya lo saben. Tengo entendido que ahí en la plataforma les figura para tildar la asistencia. ¿Es así esto? Sí, en la pestaña general. Viene en Ok, la Sí, esta parte clase me inferior la tomó de la bien, pero pantalla. la anterior, pero sí hay para dar la asistencia. Creo ok, que es de perfecto. 3 a 6. Sí, de 3 a 6 me parece que dice que se habilita. Ah, ok, excelente. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda o algo que quieran consultar? Profe, si usted le pasa así como hoy que llega un rato más tarde, lo que podría hacer es poner debajo donde dice para conectarse a la clase, podría poner como un escrito donde diga que nos avise, así nosotros nos conectamos más tarde. Sí, yo lo puse
en general y en la clase 2, donde está el link del Zoom, puse ahí. Recuerden que los jueves, igual esto va a ser todos los jueves, ¿sí? Ah, Fíjense bueno, igual bueno. que, nada, fueron unos minutitos, no es que tampoco fue tanto tiempo. Sí, no, yo no tengo problema, profe. ¿Viste, Eh, Lucas? ¿Viste que había dicho que uno de los 2 días ella llegaba unos minutos más tarde? Yo sabía Sí, que lo había sí, escuchado, pero los no sabía si era jueves, el martes o el jueves. porque en realidad lo que sucede es que yo los jueves salgo de un colegio y nada, tengo que venir acá a casa. Lo que voy a hacer la clase el jueves que viene, voy a ver si tomando otro camino llego un poco más rápido. ¿Ya Pero sabe qué es No se lo que preocupe, vemos? ¿Ya sabe qué es lo que vemos el jueves que viene? sí, yo estuve mirando, ahora no me acuerdo, pero sí yo había estado mirando las clases. El jueves que viene, modelado con objetos. Sería como ¿Modelado? el título, sí. Es fácil, es muy fácil. Bueno, para mí. Bueno, Y es lindo. es lindo, sí. A mí todo lo que tenga que ver con programación me gusta. Suena cheto, dicen en el chat, perdón. Bueno, muy bien. Para cerrar el tema lambda, ¿le puedo hacer una Sí, preguntita, profe? sí, obvio. ¿Cómo eran los nombres en español? Porque soy el bruto autodidacta del grupo. ¿Eran consumer, predicate, supplier? Entonces lo traducimos como consumidor y proveedor y predicado, ¿o cómo lo traducimos? Sí, creo que sí. Pero yo también en inglés soy bastante. ¿Qué Creo que qué sí. querés traducir, Rodrigo? Los tres tipos que están como permitidos por Java para armar funciones lambda. Tenés el consumidor, que es el que vos le pasás un argumento para que ejecute la función, el proveedor o el supplier, que vos le das un valor y te devuelve, o sea, te lo da, y el predicado, que son las otras funciones. Y lo que pasa es que a ver, a mi criterio eso no se debería traducir, porque mucho se No, ya insiste sé, pero en que hace falta que sepas inglés al momento de programar, porque todo se hace en inglés. Igual con las prácticas se entiende lo que se pasa por ahí, o sea, de todas formas se termina entendiendo, pero si uno practica. Y el inglés es más fácil aprendiendo luego programando que Sí. hablándolo, no sé, aprendiendo de alguna clase, de algún curso. Bien, quiero contestar una duda más que acabo de ver de Maxi, que no encuentra dónde están las diapos, ¿no? En la clase 1, ¿sí? O sea, cuando ustedes se meten, si quieren les comparto pantalla y les muestro. Cuando ustedes se meten en el sistemita, tienen en el costado un menú donde tienen todas las clases, o si no, arriba tienen varias pestañas, donde una pestaña dice general y después clase 1, clase 2 y así. En la clase 1, si scrollean un poco, van a tener un poco más abajo que dice grabación de la clase, el link para la grabación y después presentación clase 1. ¿Sí? Eso, presentación clase 1, es la presentación de PowerPoint de la clase. ¿Ok? Y ahora en un rato les voy a subir también para la clase 2 toda esa información también. Genial. Bueno, chicos, si no hay mucho más, ya estamos en hora. Y nada, la clase que viene revisamos la actividad 1, revisamos el cuestionario. Y arrancamos con los temas de la clase 3. ¿Les parece? Sí, profe, Dice profesora. buenísimo. Muchas gracias Buenísimo. por el Buenísimo, tiempo. profe. Muchas Buenísima la gracias. clase. Muchas gracias por la clase, profe. Excelente clase. Chao, profe. Hasta Chao, el martes. gracias. Chao, chao. Acuérdese si puede de poner las respuestas correctas. Así Dale, dale. Buenísimo.